santificado en medio de los israelitas, yo soy Jehová, el que está santificándolos. Esto es Levítico capítulo 22, versículos 31 y 32. Entonces, un mandato de la Torá era no profanar el nombre divino, no profanar mi nombre. Y ahí es donde nace de la interpretación de los israelitas la idea de no usar el nombre en vano. Entonces empieza a limitarse a ciertos contextos usar el nombre divino. Para la liturgia, por ejemplo, para cuando hable el sacerdote, para cuando para algunas celebraciones como en el Yom Kippur, que es el día de expiación, lo conocemos como el día de expiación. En ese día, cuando se celebraba, ¿no? se usaba el nombre de Jehová todo el día, pero los demás días no. Si tú usabas el nombre, por ejemplo, para una situación cotidiana, también era mal visto, porque como algo tan sagrado tú lo vas a estar usando en un contexto cotidiano. Entonces, las diferentes interpretaciones israelitas fueron llevando al ocultamiento del nombre, al ocultamiento del nombre divino. Pero la voluntad de Jehová no era esa. La voluntad no era que su nombre se fuera perdiendo o no se fuera usando. Porque por algo tenemos en Éxodo capítulo 3, versículo 14, ¿cierto? Que dice, este es mi nombre, el 16, perdón, Éxodo 3, 16, y este es mi nombre desde tiempo indefinido hasta tiempo indefinido. Claro. Pero mientras tanto, ¿qué iba pasando con el pueblo israelita? Por ejemplo, en Jeremías 23, 27, Jehová mismo los critica por olvidarse de su nombre, fíjense. Jeremías 23, 27 dice que los sueños se cuentan, con los sueños que se cuentan entre unos y otros, intentan hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, tal como sus padres se olvidaron de mi nombre por Baales o por Baal. Entonces, mientras la voluntad de Jehová era que su nombre prevaleciera, la voluntad de los israelitas fue irse olvidando de su nombre, dejar de pronunciarlo e incluso en algunos momentos, sobre todo cuando caían en idolatría, olvidarse del nombre de Jehová por completo. Entonces, pero vemos la voluntad de Jehová en el texto que es otra, porque cuando llega Jesucristo, y eso ya lo sabemos, cuando Jesucristo llega a la tierra, Él dice, yo he dado a conocer tu nombre, yo he puesto de manifiesto tu nombre ante los hombres. Entonces Jesús vino a dar a conocer su nombre y a reforzar el uso de su nombre, porque a Él no lo culparon ni lo criticaron por usar el nombre divino. Lo criticaron por diferentes cosas, pero no por usar el nombre divino. ¿Por qué ningún judío en los evangelios criticó que Jesucristo usara un nombre y lo acusaran de profanarlo o de usarlo en vano? Es porque en ese tiempo todavía, en el siglo I, todavía se usaba el nombre divino, si no le hubieran tirado esta ley encima, ¿no? El mismo Levítico 22 que leían anteriormente. Le hubieran dicho, no, tú estás usando el nombre en vano y no se puede usar el nombre, o estás profanando el nombre por usarlo cotidianamente con la gente. Pero no lo acusaron de eso. Sabemos que usó un nombre por las citas, por ejemplo en Marcos 12, 29, 30, donde dice, oye, oh Israel, Jehová tu Dios, no solo es, mientras que en otras Biblias pone como Señor tu Dios, ¿cierto? Ahora, respecto a documentos históricos, ya con esto termino. Respecto a documentos históricos, tenemos, por ejemplo, la Exapla de Orígenes, que en la Exapla de Orígenes tenemos que las versiones más antiguas de la Septuaginta no tenían transliterado el nombre de Jehová. El Tetragramatón hebreo, como fue escrito primeramente la Septuaginta para los judíos de habla griega, porque ya en la diáspora los judíos ya no leían hebreo y ya no hablaban hebreo, o sea, hablaban algunos arameo y algunos hablaban griego. Entonces hubo la necesidad de que los escribas tuvieron que transliterar el nombre IHVH, ¿cierto? El tetragramatón, transliterarlo a caracteres griegos. Y tenemos el papiro Fuad, por ejemplo, que es el papiro 121, Fuad 121 del siglo II, que pone esa transliteración en griego como Iewa, la iota, la epsilon, la omega y la alfa, Iewa.
La iota en griego fue la que se terminó transformando en J en el español. Y es por eso que nosotros le decimos Jehová. Viene de esa transliteración, de la transliteración al griego del tetragramatón hebreo. Entonces, ¿por qué quieren ocultar el nombre divino? Vemos que es un asunto cotidiano de hombres. Es un pensamiento humano, una lógica, bajo una lógica humana, pero en el texto tenemos el nombre divino más de 7000 veces en el Antiguo Testamento, más de 235 veces, como mencionaba él, en el Nuevo Testamento. La lógica de Dios es completamente diferente. Es que Él quiere que conozcamos su nombre y lo usemos. Gracias. Muy bien, vamos, muchas gracias por esta explicación. Me gustaría saber vuestra opinión sobre un... Bueno, antes, por ejemplo, ha subido alguna persona que leía la Reina Valera y le hemos mencionado algunos de los fallos, ¿no? ¿Qué opináis cuando a una persona que lee la Reina Valera le decimos, por ejemplo, que Primera de Juan 5:7 son palabras espurias, que Primera Timoteo 3:16 no debe poner Dios fue manifestado, sino Él fue manifestado, o aquel? Cuando le decimos que en Marcos 16, del 9 al 20, el final largo de Marcos, no está en los manuscritos más antiguos, ni el principio de Juan, en Juan 8 del 1 al 11, etcétera, ¿no? O sea, les explicamos estos fallos, se los mostramos en el griego y aún así dicen, bueno, sí, puede ser que esté mal, pero voy a seguir usando la Reina Valera. ¿Qué opináis de... O sea, ¿por qué nos dan esta respuesta? Permiso, mi hermano, me tengo que retirar. Vale. Okay. Mira, ahí te seguí para que me siga, para cuando tenga tu like, tú me invites y a los otros hermanos que me sigan y yo los sigo para atrás. Genial, Wellington, muchas gracias por tu participación. Ok, gracias. Hasta luego, hermano. Un abrazo. Vosotros, hermanos, ¿qué opináis de que les enseñemos estos fallos y aún así sigan usando esta Biblia? Y yo no, la verdad que no le encuentro sentido Se te cortó el... en mentiras. Más bien sería como aferrarse a una creencia, a una religión, la cual uno cree que tiene toda la verdad, porque de alguna forma lo han engañado, pero no tiene lógica en sí. Me he dado cuenta de eso. Además, como a lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha manipulado los textos para que coincidan con sus creencias, y aquellos que no compartían esas creencias, que decían lo contrario, básicamente los mataban enfrente de todos. Eso generó una creencia y una cultura de no católica. Más que nada por miedo, que con el tiempo se fue adaptando a los creyentes. Por eso yo creo que, más que nada es por eso que la gente que está aferrada a esa creencia, que la mayoría son católicos desde chicos, en vez de querer ver la verdad, se aferran a lo que le enseñaron. Claro. Muy bien. ¿Quieres darnos tu opinión, Marina? Sí, en realidad estas personas, con todo respeto, tienen una posición muy marcada, y yo lo único que pienso y que he visto en mi experiencia es, por ejemplo, si es que nos piden un curso bíblico, continuar dándoles, no importa con su versión, mientras, ¿no? A medida que pasa el tiempo, estas mismas personas solas se van a dar cuenta de lo que sucede, ¿no?, con su traducción. Y si de verdad son de corazón, porque me ha pasado que sí, por decir así, ellas se han volcado, ¿no? No es de la noche a la mañana, pero realmente sí llegan a razonar. Entonces, lo único que yo le diría es de que, mira, vamos a leer, o sea, esos textos bíblicos, y también viendo versículos anteriores o ¿no?, después, Muy bien. ¿no? Ese es mi punto, y además así hemos podido continuar incluso con cursos bíblicos, ¿no?, con personas de esa posición. Excelente. Vamos, ¿quieres darnos tu opinión? Sí, es un punto muy interesante. Fíjate que yo hace un rato quería subir cuando estaba el señor Sola Escritura.
Solo Escritura te decía, no importa que tenga unas palabras más y calza con la doctrina. Es muy interesante eso, porque eso es lo que revela detrás de lo que las personas creen. La doctrina está por encima de lo que está escrito. Yo no sé por qué se llama sola Escritura, si él es capaz de agregarle cosas a la Biblia, y si la doctrina importa más que lo que está escrito. Entonces, lo que está escrito no importa, la exactitud con la que está escrita no importa, porque si tiene unas palabras más, pero va de acuerdo a la doctrina, está bien. ¿Te fijas? Con eso revelan lo que realmente está en su corazón. Lo que está en tu corazón realmente no te importa lo que está escrito, te importa la doctrina. Claro. Y ahí está el problema. Cuando anteponemos la doctrina al texto, es que ya estamos dejando la Biblia, la palabra, lo que decimos que es la palabra de Dios, en segundo lugar. Y eso es muy grave. La gente no lo sabe porque no se da cuenta. Porque si para mí la Biblia es la autoridad, lo que diga la Biblia prevalece por sobre lo que yo crea, por sobre mi opinión personal, por sobre la doctrina que yo tenga. Entonces, si me muestran un texto que está alterado, me dan pruebas, porque muchas veces hemos dado pruebas, tú, yo, todos los que estamos en redes sociales, con la interlineal de frente, con el texto griego ahí, y les decimos, por ejemplo, Judas 1.25, mira, no es Dios, no es Jesús el Dios Salvador, es Dios Salvador y mediante Jesús. O les mostramos, como ya dijiste, 1 Timoteo 3.16, 1 Juan 5.7, Juan 3.13, que dicen que Dios, Jesús, para los universitarios que dicen que está en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Porque ellos tienen en el agregado al final la frase que está en el cielo, ¿no? Se agarran de eso. Claro. Pero tú les muestras en la interlineal, no, mira, eso es un comentario que está al margen. Pero ni así creen. Entonces, cuando yo antepongo mi doctrina, estoy relevando la palabra de Dios a un segundo lugar, y estoy dejando a Dios, porque en el fondo estoy dejando lo que Dios me está queriendo decir. No lo toman por ese lado. Lo toman como, es que me quieren hacer que yo deje de creer en tal cosa. Claro. Pero si yo soy honesto con el texto, y el texto me está diciendo algo que no calza con mi doctrina, entonces lo que yo tengo que revisar es mi doctrina. El problema está en mi doctrina y no en el texto. Pero la lógica, en este caso, para muchas personas que después de eso siguen con su pensamiento, opera como al revés. Es como me muestran otro texto que quieren que choque con mi doctrina, no acepto el texto. Claro, exacto. Muchas gracias. Vamos a hablar un poquito con Johan, que está por aquí arriba. Si queréis participar, sencillamente, os abrís el micrófono y sin problema, ¿vale? Johan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien. Quería preguntarte si se escucha bien. Sí, se te escucha. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, realmente tengo rato escuchando el live y bueno, tenía un montón de ideas que a medida que se va dando la conversación me hubiera gustado opinar, pero como se pasa de un tema a otro, entonces es normal en estos live. Sí. Una de las cosas que me gustaría opinar, no me voy a basar en textos bíblicos, sino en lo que me ha enseñado la imitación. La imitación de Jesús, es que hay algo muy sorprendente entre Jehová y Jesús, que Jesús, aún igual, como ya se ha discutido, que hay muchos textos que corroboran que Jesús no es Jehová, pero sí corrobora y dice que Jesús, aún después de eso, Jesús tiene limitaciones, por así decirlo, pues. Porque por ejemplo, en el texto de Mateo, por favor, ayúdenme, donde dice que el 24:36, pues. El día de juicio nadie lo sabe. Sí, creo que es 24:36. Sí, que dice que nadie lo sabe, ni nadie, ni los ángeles, ni el Hijo. Sí. Entonces tú le haces esas preguntas a personas que efectivamente creen que Jesús es Dios, y se supone que le preguntas que Dios no tiene limitaciones. Claro. Y dicen que sí, Él no tiene limitaciones, pero aquí tú le dices, sí, pero aquí hay una limitación. Jesús no sabe el día ni la hora tampoco. O sea, es decir, que no es el mismo Dios. Entonces, claro, pero es que
Hay algo que yo creo que el buen estudiante de Biblia, bien sea de la religión que sea, Dame un segundito, Johan, porque es uno, curioso. uno piensa que... Dame un Sí, sí, segundito. Sí. Es que es curioso en este sí, sí. versículo, como la propia Reina Valera, por ejemplo, quita lo de ni el hijo, ¿no? Dice, la Reina Valera dice, ahora bien, el día y la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles, solo el Padre. Pero en el griego sí está la parte del hijo, ¿no? Sí, Pasa que ellos lo quitan. sí. Ujú, sí. Bueno, hay otra cosa con la que los trinitarios también, espero que no suene despectivo, que los trinitarios también avalan, es cuando el texto de 1 Juan 5:7 creo, que Sí. dice que los tres son uno solo y les explica que ese texto es apócrifo, que ese texto está colocado en la Reina Valera de 1960. Ujú. Y que recuerdo que subió un señor hace rato diciendo que él no lee otra Biblia sino esa, Claro. porque es la que más le acomoda, en todo caso, pues, siendo un poco respetuoso, es la que más le acomoda. Claro. Pero si le dices, pero es que en la Reina Valera del 2015 no está puesto. Ujú. Entonces, es increíble. Yo creo que aquí, más allá de todo, porque pudiera ser de la religión que sea, uno se pregunta, ¿qué te puede enseñar la Biblia como un buen lector de la Biblia o como cristiano? Y vemos que en estos live, con excepción esta, yo opté por no meterme más en live de discusiones de ateos, de cristianos, donde se hace un énfasis en debatir a base prácticamente de peleas, porque es lo que se hace. Y aquí vemos que han entrado personas de otras religiones y han sido muy respetuosos. O sea, es decir, tú ves el orden. Y la Claro. Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Entonces, si esas cosas que tú ves, que hay personas que te están enseñando y están hablando de la Biblia de una manera respetuosa y no basándose en sus argumentos, en los argumentos incluso científicos, que está avalado por la ciencia, porque la ciencia no es mala tampoco. El mismo Jesús, entre comillas, avaló la ciencia cuando dice que los enfermos, los que están enfermos necesitan un médico. Es decir, Lucas era un médico. Entonces, o sea, no es descabellado que uno diga que la Biblia no va en contra tampoco de la ciencia. Entonces, si de ahí partimos, de esa primicia de que también se puede utilizar la ciencia para uno estudiar, pero caemos, por ejemplo, hay un texto de Proverbios 6:16 que me gusta, a 6:17, Proverbios 6:17, que no hay nada más detestable para Jehová que ojo orgulloso. O sea, es decir, sabemos que el orgullo es una de las primeras causas de limitar el conocimiento, inclusive la sabiduría. Ujú. Entonces, hay muchas cosas que tú puedes aprender de hecho, yo he aprendido cosas muy bonitas de otras. Bueno, yo soy testigo, hoy en día estoy inactivo, quiero ser sincero. Muy No bien. por eso he dejado de creer en Jehová, no por eso he dejado de amar todo lo que me ha enseñado. De hecho, yo me bauticé, era estudiante en Venezuela, yo estoy ahorita hoy en día en Chile. Ujú. Bueno, ya todos saben el desastre de Venezuela, y me tocó migrar, cosa que para mí fue una experiencia muy, más allá de lo desastroso que puede decir la gente, para mí fue muy bonita, Ajá. porque fue algo que yo le pedí a Dios, le pedí a Jehová, Muy bien. que lo hiciera porque, o sea, no me gusta decir, le pedí esto en condición, porque a Jehová no se le pone condiciones, pero lo hizo y yo dije, bueno, si me voy de aquí, me voy a poner de lleno a estudiar, y eso fue lo que hice. De hecho, incluso me bauticé en Chile, y bueno, No te una preocupes. llamada. Si quieres Me bauticé en contestar. Chile, sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Entonces me bauticé en Chile, en plena pandemia y todo. Bueno, me tuve que mudar de sitio, eso hizo que yo cayera en una depresión. Aquí hace mucho frío en el invierno, soy de un país caribeño. Bueno, es un tema muy largo, no vamos a hablar de eso, pero más o menos va a entrar en contexto. Y yo me bauticé acá. Eh, pero sí, lo que digo es que una persona puede durar hasta un mes o 2 meses estudiando la Biblia, y si, bueno, que no hay sabiduría si primero no se le pide a Jehová. O sea, si tú no le pides a Dios que te ayude con el entendimiento, no va a pasar nada, porque la Biblia es un libro como todos, como cualquier libro, como cualquiera. Si hay gente que tiene Biblias en su casa y los tienen archivando, agarrando polvo, lo tienen abierto en un salmo, pero es un libro como cualquiera.
O sea, el poder de la Biblia no está, por así decirlo, no es un amuleto de la suerte. Ujú. Es la sabiduría que transmite. Entonces, hay muchas cosas que sí es cierto que hay gente que ve cuando entras a estos live. A mí, como les digo, yo opté por no hacerlo. Ahorita, ¿saben por qué entré? Porque vi la fotografía del libro, Sí. de la traducción de Nuevo Mundo. Ujú. Por eso dije, mira, fue la única excepción que hice. Bien. ¿Por qué? Porque a estas alturas, y yo lo felicito de verdad, hermano, porque más allá de todo, con el ejemplo que da, porque eso es lo que nos insta la Biblia, también a dar ejemplos, Ujú. a dar ejemplos para que otras personas, si Jesús a través de la Biblia no te enseña el ejemplo que debe uno hacer para poder enseñar a otras personas, para no imponerse, porque inclusive Jesús cuando enseñó no enseñó sus palabras, enseñó las palabras de Jehová. Todo lo que enseñó Jesús fueron palabras de Jehová cuando citó a Isaías. O sea, él citaba el Antiguo Testamento. Entonces ahí tú ves la humildad que tiene Jesús, que es la diferencia entre Jesús y Jehová. Jehová no es humilde, no es un Dios que puede tener humildad, porque Él es ilimitado. O sea, su poder trasciende todo. O sea, pero Jesús, aún con todo el poder que tiene, él ante su padre se limita porque él no es el padre. Y es increíble cómo él, todo el poder que tenía, aún siendo este ser humano, cuando Satanás lo tentó y le dice, lánzate, él sabía que hacía eso. No podía demostrarlo porque, bueno, no sé si hay otras personas de otra religión, pero es que no lo hacía porque no por demostrarle a Satanás que él tenía la razón. Y eso es lo que a mí me enseña, pues, porque ¿de qué me sirve a mí pelearme con alguien diciéndole, mira, yo tengo la razón y enfocarme, primero que es dañino para la salud también, tratando de imponerme? Entonces, por eso ya hoy en día no lo hago. O sea, Jesús te da muchos ejemplos que uno te curan hasta en salud espiritual. Entonces, eso quería comentar. Después, si me acuerdo de algo, lo digo, pero Muy bien. dentro de todo eso un poco, hermano. Genial. Pues, Johan, te agradezco mucho tus palabras y qué bueno que hayas caído aquí estás un poquito con tus hermanos y te animamos, si tus circunstancias te lo permiten, pues a poder activarte, ¿no? Igual que estabas antes, ¿no? Si predicar un poquito y reunirte con los hermanos, estaría seguro que te vas a beneficiar un montón. No sé si algún hermano quiere decirte alguna cosa. Sí, yo quiero felicitarlo a Johan. No te conozco en persona, hermano, pero recuérdate que la hermandad está a nivel mundial. Cuando te sientas que te faltan fuerzas, quieras un abrazo, un cariño, acuérdate, ve al Salón del Reino, hermano, ahí está tu lugar. No hay vida mejor, mi hermanito. Y ahora han cambiado totalmente la forma como se ven las reuniones. Hasta hay videos, es muy ameno. Y Jehová pues cada vez nos instruye más y usamos tecnología, fíjate como ahora, ¿no? La leche de las naciones que también hace que nos mantengamos unidos. Un gusto, hermanito Johan, que Jehová te siga cuidando. Gracias. Gracias, hermana. Muy bien. Pues podemos hablar un poquito con Mr. Mike, que está por aquí. Creo que no sé si eres hermano también o no. ¿Estás ahí, Mr. Mike? Hola. Si no, pues subimos a otra persona. Bueno, te voy a dejar por ahí, si en un ratito puedes abrirte el micrófono. Tenemos a Ariana por aquí también. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días con todos. Dame un segundito, porque Mike está aquí hablando por el chat. Tienes que abrirte el micrófono, o sea, tienes que darle a donde el icono del micrófono, activarlo. A ver si lo consigues. Mientras tanto, pues conversamos un poquito con Ariana y a ver si puedes abrirte el micrófono. Cuéntanos un poquito, Ariana. Bueno, yo soy ex testiga de Jehová. Y estás... No soy expulsada. Vale. No soy expulsada. Okay. Yo salí porque
En el 2012 comencé a utilizar Internet, empecé a utilizar la Internet, a buscar información, y esa coincidió con las dudas que yo ya tenía antes, porque cuando yo nací como testiga de Jehová, desde que era un bebé, y a lo largo de todo ese tiempo yo me comencé a plantear muchas cosas que no estaban bien dentro de la congregación. Muchas cosas, muchas dudas. Y cuando yo abro el Internet, comenzó a funcionar aquí el Internet, yo soy de Ecuador, me di cuenta de que no era la única que había tenido esas dudas. Había un montón de gente en Internet que estaba hablando de lo mismo, que estaba... Déjame hacerte una preguntita, Ariana. Cuando dices que eres ex testigo de Jehová, ¿te refieres a que simplemente te dejaste o sea, que estás inactiva o perteneces a alguna otra religión ahora mismo? O cuéntanos un poquito. Dejé los testigos de Jehová y me uní a la católica. Regresé a la iglesia católica. Bueno, no regresé, me hice católica. Ok, y estás bautizada como católica, ¿no? Sí, me bauticé ya como católica y ahorita voy a coger la confirmación y todas esas cosas. Eso me falta coger. Vale. Entonces vamos a hacer una cosa, porque para no salirnos mucho del tema, si tienes alguna duda en concreto, si quieres, me puedes mandar... ¿Plantearles alguna pregunta sobre a ustedes? Como ustedes son testigos de Jehová activos, ¿no? Sí. Ya, Pero- tengo muchas dudas. Mira, te puedo Pero decir fíjate, que... una cosita, Ariana. El tema que estamos tratando hoy es el de la traducción del Nuevo Mundo, o sea, con respecto a la Ya, traducción de yo la Biblia. considero que la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras es una traducción incompleta, mutilada, recortada y añadida. Ok, Una muy mala traducción. vamos a hacer una cosa. Danos, si tienes un ejemplo, lo analizamos y luego vamos con Mike. Danos Bueno, un ejemplo de mala traducción. de Marcos, en la última parte de Marcos está por lo menos quitada un buen trozo de unos 3 o 4 versículos al final. También en Juan 1:1, también en todo en varios textos que tienen que ver con la divinidad del Señor Jesucristo, tratan de arreglar, de ponerle como una persona secundaria, cuando Vale. nuestro Señor Jesucristo es uno solo. Vamos a centrarnos en Juan 1.1. ¿Qué problema ves de traducción en Juan 1.1? Que están inventándose según que han añadido para dar a entender que nuestro Señor Jesucristo es un Dios. Vale. Ese un no está en el griego, ¿no? Dices. No me importa que no esté en el griego, pero lo que están dando a entender es que es un Dios. Y yo te hago una pregunta a ti. Si tú consideras que el Señor Jesucristo es un Dios, como ustedes están afirmando, entonces no tendríamos un solo Dios, sino dos. Sería un Dios chiquito, el Señor Jesucristo, y un Dios grande, Jehová. No, de hecho hay ¿Cuántos muchos dioses más. crees que existen? ¿Uno o dos? Muchos más. Mira, fíjate. El No, Salmo 8.5. verdaderos, me refiero a los verdaderos. Claro, verdaderos Porque es que solamente existen. dice que hay un solo Dios verdadero. ¿Tú Fíjate, crees Ariana. en eso o no? Ariana, verdaderos es que existen, ¿no? O sea, dioses que existen. El Salmo 8.5 Entonces le todos llama- son verdaderos. Entonces Pero hasta los falsos son sí. verdaderos. ¿Eso me quieres decir? Déjame te explico esto y pasamos a Mr. Mike. El Salmo 8.5 dice que los ángeles son dioses y los ángeles existen, o sea que son dioses verdaderos, porque existen de verdad. Hermano, con todo respeto, si la señora quiere continuar, yo me bajo. No te preocupes, la bajo ahora. Simplemente explicarle esto y ya la bajo. Sí, ya tranquilo, me bajo sola, chao. Pero estás mal. Ok. De todas formas, hay que... O sea, si alguien quiere subir y no está de acuerdo, no hay problema, pero hay que argumentar. Simplemente, como ha hecho Ariana, hacer acusaciones. Y disculpe, ¿puedo hacer un comentario? Muchas veces ha sucedido de que no son de verdad crecidas o sea, como testigos de Jehová. Muchas veces se hacen pasar por otras denominaciones. Hermanito, a mí me ha pasado, sí, que sucede de que son personas de otras denominaciones religiosas y dicen, he sido testigo de Jehová. Sí. Pero nosotros, en realidad, en la forma de cómo conversan, en la forma como mencionan, ¿no?, las cosas, nos damos cuenta claramente que no son testigos de Jehová. Claro, exacto. Sí. ¿Puedo agregar algo, hermano? Sí, también.
Si hay algo que sí, que no trata de los testigos, vamos a hablar de la sabiduría que te entrega la Biblia, pues es que Ujú. cuando hay algo que tú aprendes en la Biblia jamás se te olvida, jamás, ni Así es. porque deje de ser quien sea. El respeto te lo enseña la Biblia, la Claro. tolerancia te lo enseña la Biblia, el amor hacia los demás te lo enseña la Biblia, el verdadero amor al prójimo te lo enseña la Biblia. Hay muchas cosas que te enseña la Biblia que independientemente que deje de ser la religión que sea, sabes muy bien que no puedes hacer. Y a mí me da mucha tristeza, bueno, porque también si uno ve, trata de imitar un poquito a Jehová, imitar hasta el que no se compara, es que Jehová ve el cuadro completo de las cosas. Dios ve el cuadro completo de las cosas, para los que están escuchando y no son testigos. Dios Ujú. ve el cuadro completo y una vez, yo cuando sucede este tipo de cosas, que hay personas que llenan como, con mucha rabia, mucho orgullo, también uno puede pensar, bueno, hay personas que tienen traumas psicológicos, ese tipo de cosas, y eso también es entendible, pues. O sea, yo opté, como les dije hace rato, no discutir con personas que de verdad quieran, que sean ateístas, que verdaderamente sean ateos. Hay ateos que son muy respetuosos Ujú. y te ponen el argumento del por qué ellos no creen en Dios. Y uno tiene una sana discusión por ello, porque discutir no es caerse a peleas, sino debatir un tema en el que los dos llegamos a un punto de acuerdo y diga, bueno, mira, interesante, qué interesante. Claro. Pero cuando hay personas que intentan, eh, si hay una cosa que también te enseña la Biblia, es que tú no tienes, Jesús no tiene necesidad que lo defiendas con rabia, con ira. Jesús se defiende con amor. Y Ujú. Jehová también. Entonces esas son las cosas que quería agregar, que ya como dijo la hermanita Marina, creo, uno sabe que hay personas que dicen, y concuerdo con ella cuando dice que hay personas que dicen que yo dejé de ser testigo, y las redes están inundadas de ese tipo de cosas, y cuando tú realmente estudias la Biblia, te das cuenta es que son falsas. No, una persona que haya salido, yo no digo que que la organización o en algunas salones, reinos o congregaciones haya personas mal psicológicamente, se hayan Ujú. cometido errores. Por supuesto que sí la hay, Ujú. porque hasta en la misma Biblia te enseña que en la antigüedad o los primeros cristianos habían personas que se odiaban entre la Claro. congregación. Sí. Entonces, esas cosas te enseña la Biblia de que no es, que es posible que haya personas que estén mal de la cabeza, por así decirlo, o hayan pasado por traumas. Entonces, eso, hermano, no me quiero extender, quiero Ujú. dejarle más tiempo a los demás. Claro. Mr. Mike está intentando abrir y a veces, mira, te voy a decir una cosa, te voy a bajar y vuelves a subir, porque a veces, no sé por qué, no deja abrir el micrófono, pero mándame la invitación, te subo y ya se te abrirá el micrófono. Decía la mujer esta que había sido católica, luego se supone, supuestamente se hizo testigo y luego volvió al catolicismo. Me era muy rara esa historia, porque si bien hay personas que dejaron el catolicismo y se han hecho testigos de Jehová, personalmente no conozco a nadie que luego haya vuelto al catolicismo. Parece un poco raro. Mm. Mándame la invitación si quieres, Mike, y se te abrirá el micrófono cuando te suba. De momento que dijo yo fui testiga, ya Ujú. me pareció raro. Sí, 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 la verdad es que sí. Eh, Mike, no me ha llegado todavía. Te voy a dar un minutito si quieres para que me mandes la solicitud. Mientras que va mandándote la solicitud, Sí. es increíble, ¿no? Para todos nuestros hermanos y las personas que nos escuchan, los testigos de Jehová manejamos un lenguaje que es, como dice la Biblia, un lenguaje, eso dice la Biblia, ¿no? Un lenguaje puro. Y nos damos cuenta, ¿por qué? Porque nos basamos en la Biblia. Aquí en los comentarios hay muchos comentarios, por ejemplo, que hablan acerca de la religión, ¿no? Mira, el que está mandando estos mensajes, Andrés, te digo una cosa, Andrés, con todo cariño. Si tú quieres saber cuál es la religión verdadera, en tu Biblia está los requisitos. ¿Qué debe hacer un testigo de Jehová? Por ejemplo, Jesús enseñó el modelo. Él predicó de casa en casa. Pregúntate quiénes lo hacen sin ningún interés. Y así, poco a poco vas a ir dándote cuenta. ¿Quiénes no participan en guerra? Jesús no se metió nunca en política y así. Tú solo vas a, porque si yo te digo, yo soy la correcta, tú vas a decir, ah, claro, como tú lo eres. Pero no, Andrés, tú solito vas a poder darte cuenta.
Muy y bien. vas a tú mismo con los textos bíblicos encontrar la verdad, ¿sí? Y hermanito. Estupendo, muy bien. Ahora sí, Mike, ahora sí que te... Consultando internet cualquiera, ¿no? O sea, puedo encontrar lo que yo quiera en internet. Puedo encontrar evidencia de los extraterrestres, puedo encontrar pruebas de que el COVID era todo una conspiración. Hola. Lo importante está en los documentos, en lo escrito. Claro. Pues, adelante, Mike. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿qué tal? Ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que me permitan. Pues bueno, encantado de saludar a todos aquí. Y bueno, antes que nada me presento. Mi nombre es Mike y soy testigo de Jehová hace casi 36 años, ¿verdad? Bautizado, activo. Y he participado demasiado bien en la obra, ¿verdad? De hacer discípulos. De hecho, no quiero chulear con lo que voy a decir, ¿eh? Más bien quiero, nunca se lo digo a nadie, pero lo digo basado en lo que vamos a conversar. Eh, Casi 20 estudiantes, gracias a Jehová, se bautizaron. Muy bien. Y eso pues me hace muy feliz y yo sé que hace muy feliz a Jehová, ¿verdad? El único Dios verdadero que existe, no hay otro. Creo que estaban hablando de la traducción del Nuevo Mundo, ¿verdad? Sí. Exacto. Y habían puesto como punto clave Primera de Juan 1:1. Sí, bueno, hemos tocado primero Juan 1.1 y si quieres mencionar algún detalle que se nos haya pasado, pues estupendo. Sí, no, simplemente corroborar que el que diga un Dios o no lo diga, supongamos que quitamos un Dios, ¿verdad? Se sobreentiende que Jesús es el Hijo de Dios y que claro, y que tiene tanto poder porque le ha sido otorgado por su Padre. De hecho, hay textos que corroboran de que Jesús oraba a alguien, le pedía a alguien, le decía que removiera la copa a alguien, le pedía que no se olvidara de él. Es decir, él acudía a alguien. Entonces, él al demostrar todos los poderes que tuvo, ¿verdad? Alguien se lo tuvo que conceder. Entonces, quitando un Dios, él sigue siendo alguien elegido por Dios. Por lo tanto, es correcto que se le pueda llamar también un Dios, como Satanás también se le llama un Dios, ¿no? Claro. El Dios de este mundo. Entonces, le quites o lo pongas, no varía mucho la Biblia, en ese punto. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Exacto. Exacto. Entonces, ahora, he visto, durante todos estos años, he visto personas que hemos dado estudios, mi esposo y yo, y han dicho por qué cambian tanto la Biblia, ¿verdad? A veces, al principio no tanto, ¿verdad? Porque hace 35 años pues era más fácil, ¿verdad?, darle vuelta al asunto. Pero estos últimos años, o mejor dicho, sí, estos últimos 4 años, últimos 5, ha sido bien difícil. ¿Por qué? Porque un venezolano me comentó, yo soy vasco, pero he vivido muchos años vivo en Estados Unidos hace muchísimos años, y hay estudios que me han dicho, bueno, ¿y por qué cambian? Y había un venezolano que me tocó un día que me decían que nosotros los testigos de Jehová cambiamos la Biblia más que la tapa de Mistolín. Yo le dije, ¿cómo que qué es eso? Entonces me dijo, claro, porque al principio era tapa negra, después tapa verde, después de todas las tapas han habido, y después volvieron a la tapa negra, en los años 1990 y algo, y ahora tapa gris. Entonces, claro, yo no dije inmediatamente, mira, ¿sabes qué? Tienes que desechar Reina Valera. Más bien le permití, y más bien yo hasta con la Reina Valera predicaba. O sea que no le veo impedimento. Quizás las personas en esta última década, pues al abrirse el Internet, han podido ver muchas cosas dentro de Internet que realmente no benefician a los testigos de Jehová en nuestra predicación. ¿Por qué? Porque antes que hubiera Internet nadie sabía nada y cada quien estudiaba y punto. Lo que había en el libro
la bomba azul o el libro conocimiento, pues ahí quedaba. Pero ahora al haber internet han salido tristemente, ¿verdad? Digo tristemente y me duele mucho decirlo, los abusos sexuales a hermanitos, ha habido cuestiones en cuanto al año 1914, esta generación no pasará del año 2000, y yo como testigo, ¿verdad? Que llevo grupos, pues, y trato de hacer lo mejor posible, pues a veces me veo con mucha dificultad, porque el Internet ha sacado al aire muchas cosas ocultas, ¿verdad? Que yo ya sabía, pero la vergüenza a veces a uno lo tapa. Entonces, ¿qué pasa? Que De hecho, es difícil. Mike, muchas veces estas cosas están exageradas, algunas no vamos a decir que nunca pase nada, ¿no? Evidentemente, dentro de la organización compuesta de seres humanos, pues hay fallos, ¿no? Pero la mayoría de cosas que encontramos en Internet son exageraciones, sacadas de contexto, exacto. Te voy a decir, Disculpa que te voy a te decir algo. interrumpa, pero disculpe, Dígame. señor Mike, me permite nada más. Hermano Mike, hermano, soy anciano. Sí. Oh, disculpa. No es por nada, ¿eh? Te digo No, soy anciano para que veas que estamos hablando entre hermanos. Dime. Ok, bueno, mira, entonces usted como anciano, más que nadie, debe de saber que estas cosas no es que se hayan ocultado. De hecho, una de las reglas para un anciano, cuando hay un comité, usted más que nadie debe saberlo, cuando se sabe de un abuso, lo primero que se tiene que hacer es denunciar. Así es que esto es algo que nosotros, que la organización no oculta. Le comento, pues son, no sé cuántos años tiene usted, dame 30 y pico, ¿verdad? 36. Bueno, eso es irrelevante, pero el punto No, es relevante, le voy a decir por qué, con todo mi respeto y amor cristiano. Es relevante porque yo he vivido etapas de mi vida que muchos no han vivido, y yo sigo respetando la organización, ¿verdad? Más que nada sigo respetando a mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo, por cuestión de mi familia, pues he tenido la oportunidad de ir a la universidad, ¿verdad? Y trabajar mucho con internet, ¿verdad? Como Ok, técnico. pero Entonces, contéstame la pregunta, como anciano de congregación, Sí. ¿es o no es verdad que una de las pautas que da la organización es que casos de abuso, Sí. cualquier caso que tenga que ver con eso, tiene que ser denunciado ante las autoridades? La de hace- organización no tapa absolutamente a nadie, sea anciano, ministerial, Déjeme decirle, del cuerpo gobernante, pero si se tiene que denunciar, se denuncia. me deja, sí, se lo voy a decir, claro. Hace 10 años para aquí, ¿verdad? Se ha estado pensando en denunciar, pero nunca se denunciaba como ahora. Ahora sí, porque claro, está todos los jueces y los cortes están expuestas en internet. Y Señor cualquier Mike, delito, pero déjeme responder. yo fui criada con los testigos de Jehová, no tengo Yo- ni 5 ni yo 10 tengo- años. Esta tengo- no es una ley nueva que acaba de entrar hace 10 años, ni Señora, tampoco. hermana, pero el libro de ancianos dice que se denuncia, ok, pero el caso es que no se ha hecho correctamente y ese es el problema que he tenido dentro del cuerpo. Tú eres anciano, Muchas dime en qué veces. página está eso. ¿En qué página, en qué capítulo está eso? No lo puedo decir públicamente ahora porque obviamente estamos... Pero ya hablaste del libro de anciano. Ya hablaste del libro de anciano. Claro, Tampoco pero debiste es que decir todo eso el mundo sabe, públicamente. es que todo el mundo Dime sabe en qué que capítulo nosotros y en qué página está eso. Bueno, dame un segundito, ¿Sabemos? Mike y vamos. creo que se están confundiendo. Sí, pero no pasa nada. Pero el tema es que, o sea, vamos a continuar un poco con el tema de portada, ¿no? Pues estos temas que está sacando, Bueno, el caso está bien era hablarlos, ese, pero la no Biblia. tiene que ver con no tiene que ver con el tema Lo sé. de portada, ¿no? Lo que pasa es que se han puesto nerviosos. No pasa nada. Pero bueno, hablando- si quiere centrarse y en el algo- tema de la traducción. Ya. Obviamente, no sé si alguien es anciano aquí, pero todo el mundo sabe qué es el libro de ancianos, ¿verdad? Pero Mike, ¿Y qué pasa? Espera, para terminar ya, me tengo que Sí, ir. pero también. vamos a centrarnos en el tema de la traducción. Exacto. Entonces, el tema de la traducción, volviendo, Ujú. mucha gente se confundió con todos estos puntos que acabo de hablar ahora, ¿verdad? Y muchos estudios se me han caído por eso mismo, porque mucha gente pues tiene el internet abierto y yo he averiguado todos esos detalles y son ciertos. Tristemente, hablando muy tristemente, he orado mucho a Jehová. He tenido ese problema
Entonces, ¿qué pasa? Esa es la confusión. La gente, al salir todo esto, mucha gente no quiere estudiar y ese es un gran problema para poder predicar. Simplemente dejo ahí, disculpen si no puedo decir la página, porque si le preguntas a un anciano dónde pone eso, él no te lo va a decir, porque a menos que estés dentro de un comité y tampoco estamos para decir los puntos y las páginas. Pero Muchas bueno, gracias. adelante, traten de ayudar a más personas si es posible y estamos juntos todos. Vale, gracias, señora. Hasta luego. Bye. Bueno, discrepo un poquito, creo que, o sea, no voy a decir, yo creo que todos los que estamos aquí podemos estar de acuerdo, que nunca ha pasado ningún abuso, evidentemente somos personas imperfectas y hay casos concretos donde la gente se equivoca, ¿no? Vale. Pero sí que he investigado el tema, la mayoría son exageraciones. Y, por ejemplo, el caso de... Bueno, es que no quiero entrar en el tema porque no creo que merezca la pena hablar de esto ahora mismo. Pero bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? No viene el caso definitivamente. Sí. Y hay un detalle, ¿no? Que es como que si fuera, que quieren manchar, ¿no? Si usted se da cuenta, es como que si quieran manchar la reputación, no solo de Jehová, sino de su pueblo, ¿no? Por ejemplo, en los comentarios veo, ¿no? Muchas personas que hacen preguntas y, por ejemplo, dicen, ¿no? También, por ejemplo, otras nominaciones religiosas salen a ir de casa en casa. Pero no solamente nos debemos detener en que salgan a predicar de casa en casa, tenemos que ver si se basan sus enseñanzas en la Biblia. ¿Usan como la autoridad máxima la Biblia o usan otro libro paralelo que dicen que es inspiración de Dios? No, eso no debe de ser así. La Biblia es la autoridad máxima. Entonces, es más, un cristiano, un verdadero, un testigo de Jehová, se expresa de otra forma, ¿no? Los testigos de Jehová nos conocemos. Me gustaría apoyar algo. Puro, ¿no? Sí, adelante. Yo creo que también, es que como somos, voy a tratar de argumentar algo un poquito y dar el beneficio de la duda a todos. Yo creo que el tema es que como somos de varios países, tengamos en cuenta que nuestro argot no es igual al de todos que estamos acá. Yo creo que cuando el señor hermano, no sé si es hermano, dijo que el internet ha destapado cosas o ha dicho cosas, primero no hay que creerle todo lo que dice el internet. Porque si yo me pusiera a creerle todo lo que dice el internet, la internet está inundada de noticias de pastores que abusan de menores. No más decir palabras concretas porque bajan el like. Y uno no se cuestiona eso. Yo no cuestiono a ningún pastor. Digo, bueno, es que así, pues bueno, hay una profecía de Daniel que aplica en muchos contextos, en muchos, que es Daniel 12:4. Yo creo que para los no testigos, para los cristianos, no cristianos, para los que sabemos que estamos viviendo en los últimos días de esta humanidad imperfecta. O sea, yo creo que todo el mundo lo sabe. Hasta para los que no son creyentes, así no afirmen que hay un Dios existente, saben que estamos viviendo una humanidad que ni siquiera el hombre puede controlar. Entonces, si eso nadie lo asume, siendo testigo o no, tenemos que entender que en estos últimos días se van a vivir cosas muy malas. Ahora voy a entrar en contexto que todos los que somos testigos acá vamos a entender. Si en los 1000 años sabemos que incluso en esos 1000 años donde Jesús va a estar reinando y gobernando, van a caer personas como los granos del mar. Entonces, ¿qué quedará para ahora que ni siquiera estamos siendo gobernados? Bueno, por así decirlo, o sea, sabemos que el gobierno de este mundo lo tiene Satanás, pues. Pero para los que tenemos en contexto, incluso nadie está a salvo de caer en maldad, nadie. O sea, yo creo que es imposible pensar. Yo no voy a defender al señor que entró hace rato, pero también dándole un poquito de beneficio de la duda a las personas que no son testigos. O sea, sí es posible porque somos seres humanos imperfectos. Cualquier persona se puede equivocar o puede cometer errores.
Ahora, si uno se pone a buscar en profundidad y busca, obviamente vas a conseguir archivos, pero ¿qué te hace pensar que eso que estás leyendo es 100% real? Pero sí es posible, todos somos seres humanos y entendemos que no todos tenemos las mismas cualidades psicológicas y físicas. Hay personas que están muy mal y no hay nada peor en el mundo que personas narcisistas en una religión, dícese cualquier religión, pues. Y eso es como que bastante difícil como de percibir para las personas que quizás a lo mejor no profundizan un poco más en la Biblia, o quizás a lo mejor, yo no voy a decir que la Biblia es, yo creo que el poco conocimiento y la sabiduría que tengo se la debo a la Biblia. Yo nada más llegué hasta primaria, terminé la primaria casi por accidente. Y eso no me quiere decir que yo no tenga la capacidad de leer otras cosas. Yo leo cosas, por supuesto que sí, leo. Me encanta leer de psicología. Y una de las cosas que me ha enseñado la psicología es que la Biblia también te habla de eso. Te habla de que hay personas que tuvieron un estado en el que no podían ni siquiera controlar sus emociones, como es el caso de Elías, cuando estaba totalmente, prácticamente derrotado, no le dio sino por dormir nada más. Sí. Después de haber batallado con un montón de falsos profetas y un montón de cosas, o sea, no me voy a extender mucho, pero es posible, o sea, que caigamos en depresiones, hay personas que pueden caer en errores y cometer cosas muy malas, entonces eso también uno se pone a ver el cuadro completo. Y bueno, o sea, no me quiero extender, hermano, así que siga. Okay. No quiero juzgar a Mike si es testigo o no. Un minutito antes de que termine de hablar. Mira, yo nada más quería terminar de desmentir lo que acaba de decir esta persona que dice ser anciano. Él dijo que esto es de hace 10 años para acá. Eso es totalmente falso. Hace aproximadamente unos 20 años, y esto lo digo porque me tocó un caso muy cercano de alguien muy cercano a mí. Esta persona era ya una persona mayor, tenía su novia, era menor de edad, pero lamentablemente incurrieron en pecado, como dijo Johan, y lo decimos, todos somos imperfectos. ¿Qué tuvieron que hacer los ancianos? Avisar a las autoridades. Aunque no haya sido nada forzado, era una menor de edad. Se dio aviso a las autoridades. Y esto fue hace aproximadamente, ¿qué serán? ¿Unos 20 años? Las cosas se solucionaron legalmente, todo bien, todo salió bien, gracias a Jehová, se solucionó legalmente por parte de los padres, todos estuvieron de acuerdo, se llegó a un arreglo, pero las autoridades fueron avisadas. Así es que esto que el Señor acaba de afirmar, que esto desde hace poco, que por las redes sociales, es totalmente falso. Denunciar estos casos siempre ha sido prioridad de la organización. Nunca se ha ocultado ni se ha movido de que porque se hizo en un lado lo vamos a mover al otro. No, nunca se ha movido. Siempre se ha enfatizado que cualquier caso que implique autoridades tiene que denunciarse. Sea quien sea, no se puede apañar a nadie. Solamente quería aclarar eso. Muy bien. Y a ver, yo no conozco a Mike, no sé si verdaderamente es testigo o no, pero realmente ha sonado un poco extraño. Para empezar, ha dicho cosas que no son ciertas y luego un poco la actitud, ¿no? de presentarse, bueno, yo soy anciano, yo he llevado la verdad a 20 personas, yo llevo grupos, no sé qué. Cuando se ha dirigido a ti, Les, que te ha dicho, bueno, que yo soy anciano, como que merece más respeto. Bueno, no, todos merecemos el mismo respeto. Jamás te va a hablar con esa actitud, claro, porque independientemente del cargo que tiene, lo tienen por humildad, no porque... Sí, alguien que está como anciano es porque está dispuesto a servir y pastorear las ovejas con amor, no se enseñorea sobre ellas. Exacto. Y su Dios lo delató. Sí. Es muy cierto, es cierto. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Shalom, Daniel. Buenas con todos, hola, Bastián. Lo que yo quería comentar es de que justamente yo considero que lo que ustedes enseñan como doctrina es aceptable. Pero mi problema justamente es con sus traducciones. Okay. Hay una que en verdad a mí me causa mucho impacto. Es el Salmo 2.12. Por ejemplo, ¿no? Hay varias, pero esta es muy impresionante para mí porque la he estudiado y el texto hebreo dice
Nashku Bar, que cuando se traduce en hebreo, o sea, una persona que habla hebreo lo entiende claramente y entiende que ahí dice ármense de pureza, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ustedes tienen unas Biblias también traducidas al hebreo. Entonces, cuando uno lee la versión hebrea que ustedes han hecho, en vez de mantener lo que escribió David, ¿no? Nashkubar, lo cambiaron como Kaberu et Haben, que es una traducción de lo que está en español, ¿no? O sea, porque lo que realmente dice es ármense de pureza, pero como ustedes traducen honren al Hijo, entonces borran lo que escribió David en hebreo y lo traducen lo que dice la Biblia de los testigos al hebreo, ¿no? Y ponen Kaberu et Haben. O sea, eso es impactante para mí. A ver si te entiendo, Daniel. En Salmo 12 tú crees que al principio, ¿no? No es honrar al Hijo, ¿no? No, es que el texto dice Nashkubar, pero ustedes han borrado eso y lo han traducido como Kaberu et Haben, para que cuando un hebreo o una persona que habla hebreo lo lea, pueda entender el mensaje. Pues han traducido la Biblia de los testigos de Jehová al hebreo, en vez de mantener el hebreo, ¿no? Pero amigo, el hebreo bíblico no es el mismo que el hebreo actual. Vale, pero o sea, cualquier persona entiende eso, ¿no? Nashkubar, o sea, no puedes cambiar Nashkubar a Kaberu et Haben. O sea, es como que estás Daniel, cambiando mucho la las nota palabras. que tiene la Biblia de nosotros ahí donde dice honren. Es que Literalmente dice, ahí te trae una nota donde te dice literalmente besen. claro, porque Nashku es Besar. mira, el problema, Las Biblias te lo pone ahí. mira, te voy a explicar un poco. Mira, la palabra Nashku tiene como raíz neshek, ¿ya? Y neshek en hebreo es arma y también significa beso, ¿entiendes? Hay como que un doble significado. Entonces, Nashku es como una orden, ¿no? Pero es como, puede ser besen o puede ser ármense, ¿no? Pero la siguiente palabra es bar, ¿no? Y bar en hebreo es pureza. Porque ben es, ¿cómo se puede decir? Hijo en hebreo, ¿no? Ben David, ¿no? Ben David. O Ben Avides, hay un apellido, ¿no? Hijo de Ben Avides, ¿no? De Avides. Entonces, viene por eso, ¿no? Pero lo que hacen ustedes es de que cambien, ¿no? Kaberu et Haben. Tienen que transformar, o sea, si tú buscas la versión hebrea de la traducción de ese salmo, ustedes han cambiado el salmo completamente, lo han borrado y han puesto otra frase, ¿no? Eso me parece increíble. El tema es que yo creo que ninguno de los de aquí sabemos hebreo, entonces yo no puedo hablar por una traducción al hebreo, yo puedo hablar por la española. Y por la española tú has dicho que significa besen. Y en la nota, como te decía Les, en la nota, en el Salmo 2.12, donde pone honren, en la nota, en el asterisco, pone besen, literalmente besen. Entonces realmente en español, que es la que podemos juzgar aquí todos, está bien, ¿no? Besen, podría traducirse como besen la pureza, ¿no? Pero no tiene sentido porque, como te digo, o sea, es ármense, porque es como un arma, ¿no? La palabra neshek es arma. Entonces, nashku es ármense. En la Biblia interlineal, el glosario que habla sobre esta palabra nashak, dice definición: beso, béselo, armados para besar, equipar con armas, besar literalmente o figurativamente. Entonces no veo en qué se equivocó ahí la traducción. Si aquí dice que se puede traducir literalmente besar, y si estamos hablando del Hijo de Dios, pues es una manera de honrarlo, ¿no? El besar. Antes, cuando se le honraba No es que el problema no es de la traducción, él está hablando de lo que está escrito en hebreo, no de la traducción en sí. Bueno, no sé si entendí mal, no sé si puedes aclarar un... Es Hola, que mira... hola Daniel. Hola, ¿qué tal? Entonces, como en el texto, lo que hacen más o menos es que... Cuando tú dices, Daniel, según el hebreo, ¿tú a qué manuscrito hebreo estás haciendo referencia? Porque tampoco existe un solo manuscrito hebreo, ¿estamos de acuerdo? Sí, el Tanaj, ¿no?
El Tanaj no cambia, ¿eh? O sea, más o menos es... ¿Cómo que no? Es que el Bueno, Tanaj es más o menos a lo que yo me refiero es ¿no? cuando tú dices, dice tal cosa en el texto hebreo, yo me refiero a, te refieres al texto masorético, al Tanaj del texto masorético. Claro, ahí dice Nash Kubar, ¿no? O sea, más o menos... Nashkuar, en el texto masorético, ¿cierto? Ujú. Ya, en nuestro Antiguo Testamento está basado no en el texto masorético, sino en el códice leningradense, no en el texto masorético. O Pero sea, en ese aparte, texto dice Kaberu et Haben. O sea, no ¿estás lo, no, cambiando lo, otra no, frase? lo, no lo sé con seguridad, Daniel, pero lo que te puedo decir es que la base del Antiguo Testamento para nosotros no es el texto masorético. Entonces, si se consulta el texto masorético de repente para las variantes textuales, porque las hay. Y si tú me dices, no, que el hebreo no ha cambiado, falso. O sea, tenemos documentos y esto es histórico, de que sí, hay variaciones en el hebreo. Las cuevas de Qumran, los manuscritos de Qumran prueban eso también, la Septuaginta prueba eso también, de que sí ha cambiado el hebreo con el tiempo, se han cambiado letristas, se han cambiado las enmiendas de los Soferim, que sabemos que son aproximadamente 70 enmiendas de los Soferim que le pusieron arreglines al texto. Entonces, hasta el hebreo tiene cambios. Eso no lo podemos negar. Hay evidencia histórica de eso. Ahora, yo no lo sé con seguridad lo que te estoy diciendo, pero lo que sí sé con seguridad es que nuestro Antiguo Testamento está basado en el Códice de Leningrado o el Códice leningradense, que es anterior al texto masorético. El texto masorético sabemos que es del siglo XV aproximadamente, y el leningradense es del códice, es del siglo X. Ujú. Pero Sabemos sí, que el de Alepo es el más antiguo, el siglo IX, siglo X, códice leningradense, y el texto masorético me parece que es del 12 en adelante. Entonces, si hay una variación, me parece que puede ser producto de eso. Me parece que... pero con lo si que David, probar, como te no digo, probarlo, escribe, no sé. si David escribe Nash Kubar, ¿por qué tienen que cambiarlo a otra cosa completamente distinta que no está Por eso diciendo? te digo, Daniel, tú Es no muy... sabes, tú y yo en este momento no sabemos, por ejemplo, tú no tienes el códice de leningradense ahí. Si Mira, tú lo tuvieras, yo te literalmente invitaría... tengo aquí la Biblia interlineal y la palabra que pone aquí para la que tú estás hablando precisamente en Ashkubar es honrar, que es la misma que usa la traducción del Nuevo Mundo. Esta es la Biblia interlineal. Ellos lo traducen literalmente como honrar y aquí te dice en el rosario, mira, la definición. Así es que esta no es una palabra que la traducción del Nuevo Mundo la haya cambiado porque sí, sino que está ahí precisamente en la interlineal, cómo se puede traducir la palabra. Vale, pero ustedes cuando hacen su Biblia hebrea, porque también como que ustedes predican en Israel, imagino, a personas Sí, que claro, hablan saludos. hebreo, ya no dice lo que dice ahí, dice Kaberu et Haben. ¿Entiendes? Cambian Nashku por Kaberu y la palabra bar la cambian por et Haben. ¿Entiendes? Daniel, un Por segundo. eso que te estoy diciendo, Daniel, si tú le pones por autoridad al texto masorético, probablemente es por eso. Recuerda que el texto masorético tiene traducciones que son mucho más interpretativas que literales. Recuerda que el texto masorético tampoco es un texto que traduzca literalmente de los papiros más antiguos. Claro, Sigue una tradición pero lo que yo les quiero interpretativa decir como lo hacen los textos arameos. en conclusión es que no se dejen guiar por las traducciones porque en verdad no son exactas y cada uno va a manipular siempre a lo que ellos quieren. Siempre traten de ir al texto original, al más antiguo, y ahí es la única forma de ver lo que verdaderamente quieren transmitir los profetas. Pero, Daniel, porque En eso estamos de acuerdo. estás dando un ejemplo de un idioma que no conocemos. ¿Puedes dar algún ejemplo que se ha traducido mal en la traducción del Nuevo Mundo en español? ¿Tienes algún ejemplo? Es que exactamente ese mismo texto en hebreo dice ármense de pureza. Y en lo que traduce el Reina Valera, el error de Reina Valera lo repiten ustedes porque les gusta ese mensaje. O sea, ustedes mantienen los errores que les gustan,
pero borran los errores que no les gustan. O sea, Claro. eso Pero, también me creo. o sea, la Reina Valera, el equipo de traducciones de traductor de la Reina Valera se equivocó. El de la traducción del Nuevo Mundo también. Los que hacen Exacto. los que hacen los O sea, internet también. mantienen Todos el se error equivocan. que les conviene, pero no son leales al texto, La Biblia lo que verdaderamente lo dice. traduce literalmente también se equivoca, Daniel, porque la Biblia interlineal lo que hace es eso, traducir literalmente. Claro, entonces, es que esa es una mala traducción, no está bien hecha. Entonces, cuando nosotros aprendemos hebreo, yo no digo que soy una eminencia en el hebreo, pero me gusta aprenderlo. Pero usted Y podría cuando- corregir a todos estos comités de traducción, ¿no? Yo El problema no me siento con la también, autoridad Daniel, para hacerlo, mira, pero perdón, cualquier persona que estudie hebreo se va a ir dando cuenta de lo que ahí dice. Y es muy bonito el hebreo porque se ven cosas más interesantes, se ven, hay cosas intraducibles, ¿no? Por ejemplo, hay mensajes que dicen, que hablan sobre que la caridad puede librarte de la muerte, pero cuando se traduce al español ya se pierde. ¿Por qué? Porque la palabra sedaká en hebreo significa caridad y también significa justicia, ¿no? Entonces si tú dices, no, la justicia te libra de la muerte, pero también la caridad te libra de la muerte. Entonces, esos dobles significados se van perdiendo en las traducciones porque es imposible mantener eso, ¿no? Entonces, el hebreo es un idioma peculiar y para entender lo que verdaderamente dicen los textos tienes que saber el idioma. Así es, lastimosamente, ¿no? Pero estarás de acuerdo, Daniel, que el hebreo bíblico no es el mismo que el hebreo actual, ¿verdad? El hebreo ha ido sufriendo cambios, como todos los lenguajes. Claro, o sea, No podemos el hebreo... con el hebreo actual, algo que se escribió en el hebreo bíblico. O sea, no es... Sí, hay ciertas variaciones pequeñas, pero digamos que Mira, yo si es que a ti apenas te gusta... estoy empezando precisamente a estudiar el hebreo, a aprender hebreo, y es algo que se nos dijo en la primera clase desde el principio. El hebreo ha sufrido muchas variaciones a lo largo del tiempo, más que nada influido por todas las culturas a las que estuvieron expuestos los israelitas. Entonces, no puedes traducir con un hebreo actual algo que se escribió en una lengua que casi que se ha perdido. No se ha perdido del todo porque todavía hay muchos, ¿cómo se dice?, académicos. Pero obviamente estas revisiones se hacen y precisamente por esa misma razón la traducción del Nuevo Mundo ha hecho una nueva revisión porque el lenguaje va cambiando. Sí, claro, pero como te digo, o sea, es importante que si es que tú te importan lo que ahí dicen las escrituras y quieres conocer la verdad, tienes que irte a conocer el idioma en cual fue revelado el texto, ¿no? Es la única manera, porque siempre va a haber un sesgo del traductor hacia lo que ellos quieren mantener. Entonces, como te digo, o sea, el traductor de tu Biblia mantiene el error que le conviene, como en este caso, ¿no? Porque les conviene que haya honra al hijo, pero el texto hebreo no dice besen al hijo, dice ármense de pureza. Pero está mal dicho decir que mantiene el error, porque nuestra Biblia no está basada en ninguna otra Biblia. Está basada en los textos más antiguos y confiables, o sea, en manuscritos. Pero O sea, no es que hayamos cogido la Reina Valera y ahora hayamos hecho cambios, pero hayamos mantenido alguna parte, ¿no? Pero el texto dice Nashkubar. Entonces eso en hebreo, cualquier persona, como te digo, que hable hebreo, entiende ahí que dice ármense de pureza, pero ustedes cambian incluso el texto en Daniel, hebreo para que suene así. Daniel, pero cuando tú dices, el texto hebreo dice nuevamente, tú estás hablando de un texto al cual tú le estás dando una preferencia, que en este caso es el texto masorético, el que usan todos los rabinos, porque les encantan los rabinos el texto masorético, y para ellos literalmente no existe, fuera de las bases de los documentos en arameo, como que no existiera más texto hebreo que ese. Tenemos el Códice de Alepo, tenemos el Códice leningradense, entonces no existe un solo texto hebreo y ninguno está necesariamente por encima de otro. El leningradense, por ejemplo, es un texto crítico. Es un texto crítico que corrige cosas del Códice de Alepo. Y el Códice de Alepo es el más antiguo de todos. Entonces, si queremos poner como autoridad el texto masorético, ¿cuál sería para ti
Porque tú dices, es que el hebreo dice tal cosa. Ok, ¿cuál sería para ti el argumento para decir que el texto masorético está por encima del Códice de Alepo y del Leningradense en este caso? Mira, yo te aseguro que si es que tú revisas, lo único que varía son las puntuaciones. O sea, es algo así como que en uno aparecen las vocales y en el otro no aparecen las vocales. Pero no hay una variación de letras, de palabras, ¿entiendes? O sea, no puedes decir en una puedes decir Nashku y en el otro poner Kaberu. O sea, Sí, claro que la hay. Mira, distinto. no sé si él puede compartir pantalla y mostrar, por ejemplo, segundo de Samuel, capítulo 20. Yo te voy a mostrar un texto en donde, ya te hablé de la enmienda de los Soferim, Daniel, pero no quisiste escuchar. Los Soferim hicieron muchos cambios a través del tiempo. ¿Él puede compartir pantalla? Desde el teléfono sí se puede, la verdad no sé cómo se hace. Lo que yo he visto es que hay variaciones por las vocales, porque en el mira. texto masorético aparecen las vocales, ¿no? Y entonces en hebreo tú puedes escribir una palabra en presente o en pasado, pero se tiene la misma escritura, como el tiempo está reflejado en la vocal. Mira, Entonces, dame un minutito y te voy a dar un ejemplo de lo que te estoy diciendo. ¿no? Pero como te digo, o sea, no hay una variación de raíces o de aumentar varias letras. Eso sí es como que Eso es teología, Daniel. Eso es teología rabínica, brother. Más que evidencia documentaria. Porque tú estás asegurando algo, pero por teología, porque los rabinos te lo han dicho. Pero yo tengo base documentaria para decirte que sí. Dame un segundo. Si quieres compartir, vamos, te pongo en grande y así lo vemos. Sí, ponme en grande mientras, por favor. Bueno, ahora en unos Daniel, Mientras tanto, sigan hablando un poco, yo voy a buscar el texto. quería preguntarle algo a Daniel. Sí, adelante. Sí. ¿Tú estudias teología? ¿Qué es lo que, o sea, estudias arameo o eres, no sé, quisiera saber un poco eso, nada más por ilustrarme? Bueno, yo me interesé por las escrituras porque buscaba la verdad de Dios y me puse a investigar así. Entonces me tuve que ir al hebreo para entender varias cosas y me di cuenta de que hay muchas cosas que están, pues no están bien, o sea que hay, sobre todo en las traducciones, ¿no? Y ahí me empezó a interesar mucho el hebreo. Okay. Fíjate, me gustaría... ¿Cuántas Biblias tú has estudiado aparte de la traducción del Nuevo Mundo? O sea, ¿solamente esa o has visto otras Biblias que has refutado? Bueno, Reina Valera, la Biblia de Jerusalén. Como te digo, o sea, no hay una Biblia que sea perfecta. Y cuando tú estudias sobre la Torah o la Tanaj, te dicen, o sea, que las Biblias o las traducciones no se pueden hacer porque tienes que hacer un comentario y en los textos bíblicos hay dobles significados, muchos dobles significados. Y te pregunto algo, otra cosa. ¿Piensas que algún momento vas a encontrar una Biblia ideal como para tú empezar a creer en Dios? No, es que yo creo en Dios. ¿Por conseguir la verdad? Yo creo en Dios. Bueno, me tengo que despedir, disculpen, de verdad me hubiera seguido gustando hablar. Antes que te vayas, para mostrarte un ejemplo, por favor. Me están llamando para hacer unas cosas acá y ahorita me van a empezar a molestar muy feo. Daniel, tú sabes que yo siempre te muestro con ejemplo lo que te digo. Que tú y yo hemos conversado harto. Déjame mostrarte este ejemplo pequeño para que después lo busques tú. Segundo libro de Samuel, capítulo 20, versículos 1 y 2 dice: Ahora bien, sucedió que se hallaba allí un hombre que no servía para nada, cuyo nombre era Seba, hijo de Bicri, un benjaminita, y él procedió a tocar el cuerno y a decir: nosotros no tenemos parte que nos corresponda con David, y no tenemos herencia en el hijo de Jesé. Cada uno a sus dioses, oh Israel. ¿Qué dice el texto masorético en este versículo? Dice cada uno a sus tiendas, pero aquí tenemos una nota, fíjate. Aquí tenemos una nota y dice a sus dioses, literalmente era le ojalá,
en una de las 18, mira, en una de las 18 enmiendas de los Soferim, pues se afirma que el texto hebreo original decía Le lo had, de Elohim, dioses o Dios. Y esta es una variación que encontramos en la propia lengua hebrea. Una enmienda de los Soferim. Los Soferim, para los que no saben hebreo, los Soferim son los escribas. Ya, pero mira, es verdad que en los textos que son sobre históricos hay cositas, ¿ya? Pero digamos que si es de los lo que había salmos, dicho antes que no. no, pero yo te digo, pero si Ahora tú te vas a estás asumiendo que sí, ¿sabes? un salmo tiene otro nivel, ¿no? Es algo especial. El salmo y la Torá es muy difícil, pero digamos que crónicas, ahí hay ciertas cosas, ¿no? A veces hay cosas de... No, yo te estoy mostrando un ejemplo que se me vino a la cabeza ahora, yo te puedo mostrar más. ¿No? Claro, sí. Pero por eso te digo, pero estamos hablando de un salmo, ¿no? Y bueno, en fin. Bueno, me despido, pero les digo que... ¿no? Bueno, aquí hay un ejemplo de que el hebreo sí tiene esas correcciones, te fijas, y aquí no se hizo un cambio de vocales, se hizo un cambio de letras consonantes. Se me apagó el teléfono. Claro, sí, hay ciertas cosas que hay en esos libros, ¿no? En crónicas, hay cosas que no coinciden con el número de quién fue, de quién están hablando, tal vez con David, cosas así pueden haber, ¿no? Por ejemplo, aquí se cambió la L por la H, fíjate, el orden de la L por la H. La L por la H, la vocalización está antes, el Leo Jalad, aquí se cambió la L por la H. Le cambiaron el orden para que me dé... el chico. ¿No sé? Sí, yo sé, pero estoy terminando de explicar a la gente que está viendo esto. Gracias. Lo que estamos viendo acá es un cambio no de acentuación, no es un cambio de que, no, aquí va la coma, o aquí va la tilde y la tilde se la pongo a esta otra letra, no. Aquí cambiaron a propósito las consonantes. Muy bien. Las consonantes. Tenemos la H y la L. La H y la L cambiadas de orden para que dijera otra cosa. Obviamente los rabinos te explican y te dicen, no, es que esto se hizo para proteger la mesorá, que la mesorá es como, ¿cómo decirlo? En español, la mesorá es como la fe, es como proteger la verdad del texto de la Torá, la fe de la Torá, para que no se entienda que porque dice Israel a tus dioses, para que la gente no lea que en ese tiempo tenían más dioses Israel, no solamente Jehová, que también, mientras adoraban a Jehová, también algunos adoraban a otros dioses. Muy bien. Muchas gracias, Vams, por el ejemplo. Muy, muy bueno, la verdad. Pues fijaos, bueno, tengo que ir cerrando dentro de poco, así que os doy un poquito para que os deis vuestras últimas apreciaciones y que os despidáis. Pero fijaos lo que me parece a mí, lo que ha dicho Daniel, creo que se llama. Dice que hay que estudiar el hebreo para entender bien lo que es la Biblia, ¿no? Al menos el Antiguo Testamento. Fijaos qué curioso que Jehová ha escrito o ha usado personas para escribir la Biblia durante 1600 años, ha hecho que no se contradigan, y luego ha mantenido ese libro, pese a ser el más atacado del mundo, lo ha mantenido durante 2000 años para que nos llegue a nuestros días con una calidad impecable, y resulta que solo lo podemos entender si aprendemos hebreo antiguo, ¿no? Que es un idioma muerto actualmente. ¿No os parece un poco raro eso? Sí. Antes de La que voluntad te de Jehová, no. Es solo la voluntad de Jehová. Sí, perdón, vamos. Antes de que te vaya a hacer, yo quería mostrar para que las personas que han venido a decir de que la traducción del Nuevo Mundo está mutilada, que quitan pasajes, que la arreglamos a nuestra conveniencia, hay una página donde ellos pueden ver cuáles son los manuscritos más antiguos y comparar cuáles han sido agregados que no estaban en los más antiguos. Entonces, y eso es precisamente lo que hacemos nosotros, investigamos, buscamos y comparamos. Nosotros no nos limitamos únicamente a nuestra Biblia. Ahora, hay Biblias que han sido muy adulteradas. Reina Valera es un ejemplo de ella. No queremos criticar en nada, la verdad. No sé si es mi internet o el de la hermanita. No, yo lo veo bien, escucho bien, sí.
¿Me escuchas? Ok. Sí, sí, te escuchamos. Ok, entonces nosotros los invitamos también a investigar cuáles son los manuscritos más antiguos. Aquí está la datación de cada uno de los papiros que tenemos, la antigüedad y lo que viene en cada uno de los versículos, y también te dice cuáles han sido agregados y qué Biblias los tienen. Así que también a todos los invitamos a investigar porque muchos versículos no los tiene la traducción del Nuevo Mundo, y es que no aparecen en los papiros más antiguos. Muy bien. Y es en la que se basa nuestra traducción. Genial. ¿Cómo se llama la página esa, Les? Déjame te la muestro para que la apuntes, o si quieres te la comparto interno si quieres, o déjame la muestro para los que la quieran tener, no sé. Sí, sí, pues si puedes. Yo también quiero. Sí, Esteban también está preguntando aquí en el chat si puedes. La página es gregcnl.org. Ahí te da la colección que tenemos de los manuscritos, ¿sí ves? Y ahí te dice. Aquí la puso aquí Testigo de Jehová en el chat. Ah, ok, perfecto. Estupendo, Si no se lo quiere, yo te la mando interno igual. Vale, genial. Muy bien, pues un placer haber estado con vosotros esta tarde. Si queréis dar vuestra participación.